Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de lo que han dejado estas elecciones 2023 en la provincia del Chaco del pasado 17 de septiembre aquí en nuestra provincia. Y hay una localidad que todavía continúa en vilo con respecto a este escrutinio definitivo, con respecto a lo que ha ocurrido justamente durante el pasado domingo en las urnas, Denise. Así que estamos en comunicación telefónica con una persona importante. Exactamente, con el doctor Alcántaro, que lo tenemos ya en comunicación en videollamada. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Denise, Marcos, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, doctor, todo bien, por suerte. Doctor, si me parece, creo que tiene cerrada la cámara o apagada la cámara porque no lo estamos pudiendo ver. Ahí está, ahora sí apareció en la pantalla. Bien. Perdón. No hay problema. Bueno, doctor, cuéntenos o coméntenos lo que ha definido la justicia en estas últimas horas, teniendo en cuenta de que, bueno, todavía a ciencia cierta, a pesar del escrutinio definitivo, no había un claro ganador en la localidad de La Escondida, ¿es así? Exactamente, porque el candidato que se había impuesto, que era el del NEPAR, lo hizo por una diferencia de 19 votos. Obviamente nosotros habíamos impugnado esa mesa por la sencilla razón de que, dentro del término que la ley establece, que son 48 horas de terminado el acto eleccionario, el candidato intendente del frente que represento, el Frente Chaqueño, había efectuado una presentación ante el Tribunal Electoral poniendo en conocimiento que por un error material se había producido una inversión en la carga de los números, es decir, lo que correspondía a la lista 652, que es la lista del Frente Chaqueño, se le había asignado a la lista 653, que es la Alianza Frente de Todos. Y lo que de la Alianza Frente de Todos se le había cargado a la 652. A raíz de eso se decía, mire, esto no está respetando realmente la voluntad del elector. La voluntad del elector, más allá de que por ahí, obviamente, sé que estaba muy molesto el representante del NEPAR, pero la voluntad del elector claramente me parece un error de concepción, si se quiere, constitucional, incluso democrática. No se expresa, obviamente, por lo que dice un papel afuera de la urna, sino por lo que está dentro de la urna. Ahí radica precisamente la voluntad del pueblo que ha emitido su voto válidamente. A raíz de eso nosotros planteábamos que para respetar esa voluntad realmente del elector, que está garantizada por nuestra Constitución, por tratados internacionales con rango constitucional, debía procederse a la pregunta de la mesa. El Tribunal Electoral así lo resuelve con esos fundamentos, precisamente, de garantizar el derecho del elector y respetar la real voluntad del elector. Se dispone la apertura, y al disponerse la apertura, lo que se encuentra, el primer paso previo a cualquier otro, lo que hace en definitiva el Tribunal Electoral es contar la cantidad de electores, que lo toma del padrón, cuando a la gente le entregan el papelito, ese papelito blanco de donde surge que votó. Sí. Se descuentan la cantidad, obviamente, de ese número total de electores, que en este caso era de 348, se descuentan todos los papelitos que quedaron aún en el padrón, lo que significa que hay gente que no votó, y eso da un número de 284 electores que habían emitido su voto válidamente en esa mesa. Bien, había 264 sobres cuando controlan, es decir, había 20 sobres menos de los que tendría que haber dentro de la urna. A raíz de eso, precisamente, por presidencia, el tribunal dispone no continuar con el control de la urna, porque precisamente una diferencia de más o menos 5 sobres dentro de una urna respecto de la cantidad de electores que válidamente votaron implica una cantidad de la mesa. Sí. Como consecuencia de ello, ya directamente ni contaron los votos. Las circunstancias, ante esas circunstancias, nos preguntan qué pensábamos los apoderados. El NEPAR vuelve a insistir que a pesar de faltar 20 sobres y demás, que claramente demostraba que lo que nosotros manifestábamos al frente de las irregularidades en esa mesa eran reales, ellos insistían que debía hacerse valer los papeles que estaban fuera de la urna y los números que daban desde fuera de la urna el certificado que viene por afuera. Obviamente eso realmente es una locura de un punto de vista constitucional. Ahora, nosotros insistimos que atento a esa situación, lo lógico era que se declarara la actividad de esa mesa y se fuera complementaria. Claro. Ahora, doctor, una consulta. ¿Qué fue de esos 20 sobres que faltaban en la urna? ¿Cómo se pierden o cómo faltan justamente del interior de la misma? Sí, realmente no sabría dar una respuesta, créame, nadie pudo dar una respuesta, pero la realidad lo que demuestra que, había sido muy irregular, indudablemente, por lo menos ese escrutinio provisorio que se había llevado por parte de las autoridades de mesa y los fiscales intervinientes, claramente,
porque aparte venían indudablemente una cantidad mayor, se observaba una mayor cantidad de votos de los que realmente deberían estar, porque si uno contaba la cantidad de electores que habían emitido votos, que eran 284, sin necesidad de contar los montones de votos, eran mayores, o sea, era irregular la situación. Por eso es precisamente que el tribunal, nosotros reiteramos el planteo de que obviamente debía implicar eso, la nulidad, declararse la nulidad de esa mesa e irse a una elección complementaria exclusivamente para los cargos en juego, en este caso de los cargos locales, para municipales, se entiende, ¿no es cierto?, para intendente y concejales, teniendo en cuenta obviamente que ya respecto de los cargos provinciales, entiéndase gobernador y vice y legisladores provinciales, ya esa cantidad de votos, 348, si participaran todos los electores en esa mesa, ya no tenía ningún incidencia. Claro. Bueno, así lo resolvió ahora a la tarde el Tribunal Electoral, haciendo lugar al planteo que nosotros habíamos propugnado, disponiendo la nulidad de esa mesa 1183 de la Escondida y disponiendo la realización de elecciones complementarias en la misma. Doctor, ¿cuándo se va a realizar esa elección? Bueno, ellos en el punto 2 de su resolución le ordenan a las autoridades municipales, al Ejecutivo Municipal de la Escondida, convoque a las elecciones para llevar adelante. Lo lógico, si usted me pregunta mi humilde opinión, sería respetar por ahí el cronograma que estaba establecido como una segunda vuelta. Yo entiendo que eso es factible, que estaba prevista en principio, si hubiera habido una segunda vuelta en la provincia, una segunda vuelta electoral, que estaba programada para el día 8 de octubre. Claro. Lo lógico sería que se respetase ese plazo. Ahora usted me dice, ¿eso es necesariamente así? No, porque eso depende obviamente de cómo convoque el Ejecutivo Municipal de la Escondida la realización de esa mesa complementaria, pero entiendo que al tratarse de una sola y única mesa, es decir, la logística que por ahí hay que prever es muy poca, porque es puntualmente, reitero, por una mesa de 348 electores, tranquilamente podría cumplirse el plazo del 8 de octubre para la diagramación de la misma. Pero reitero, ya no es un ámbito sobre el cual me corresponda decidir a mí ni al Tribunal Electoral, sino que obviamente es el Ejecutivo Municipal quien deberá arbitrar los mecanismos necesarios para que se pudiera cumplir eventualmente con esa fecha. Doctor, ¿hubo repercusión por parte de la gente? Sí, indudablemente, porque imagínese que no es un tema menor. A ver, precisamente el argumento del tribunal para disponerlo es por la incidencia práctica que iba a tener esto, no es una mesa más que se abre y se encuentran irregularidades. Teniendo en cuenta que la diferencia de votos es de 19, imagínese que conforme a nuestros cómputos y nuestros cálculos, conforme lo que nos decían obviamente nuestros fiscales, y al estar invertidos esos números en la carga, claramente cambia el intendente, quien va en definitiva a gobernar la Escondida, quien va a decidir sobre los destinos de esa localidad durante los próximos 4 años. Entonces obviamente las repercusiones, lógicamente, que fueron el grupo que estaba esperando esta resolución, la consideran de suma importancia. Reitero, porque obviamente quizás visto desde acá uno dice, bueno, pero es una localidad chica, sí, pero para la gente que obviamente convive después y debe estar bajo una intendencia, es importante para ellos quién va a gobernar la ciudad durante los próximos 4 años. Totalmente. Ahora, doctor, dentro del total de mesas de la Escondida del pasado domingo, o dentro del electorado general, ¿no?, de esa localidad, ¿cuánto equivalen aproximadamente estos 300 votos? Perdón, en la cantidad, dice usted, y eran un total de 11 mesas, o sea, 10 mesas ya quedaron escrutadas y con un número firme. O sea, no es tampoco, perdón, para el pueblo sí tiene una incidencia importante, ¿no? Claro, obviamente. No así, por eso expresamente que es el análisis que hace el tribunal, no así para a nivel provincial, por eso decide que para nivel provincial no, a pesar de que también implicaría la nulidad de lo que se decidió a nivel provincial para gobernador, vice, para legisladores provinciales, ya ese número de 348, si votasen todos, no va a tener una incidencia. Claro. Pero sí, obviamente, reitero, para decidir los destinos y obviamente el orden de las concejalías también, ¿no es cierto?
Ujú. Doctor, ahora le hago una consulta. De cara al 8 de octubre, que sería, bueno, en teoría, supongamos, ¿no? Que la En elección teoría. esta de esta única mesa se realizaría el día del balotaje. De esta fecha hasta la fecha que se realiza justamente la elección, ¿los candidatos tienen opción o tienen la potestad de poder realizar una mini campaña, por así decirlo, ahí en la localidad o no está contemplado esto? Sí, sí, por supuesto, Ajá, porque es obviamente como si fuera un cronograma, digamos, electoral, se tiene que fijar ahora. claro. Por eso yo le decía, mi estimación que podría cumplirse el 8. Es como si fuéramos, entiendo, una segunda vuelta y uno dice, perfecto, entre la primera y la segunda vuelta, ¿podrían efectuar campaña? Sí, por supuesto. Entonces la misma situación aquí se daría de que puede haber una suerte de mini campaña, obviamente, muy acotada en los tiempos y también, obviamente, no se olvide, obviamente, que insisto que esto atañe una cuestión exclusivamente de la Escondida, de las autoridades locales de la Escondida. Claro. Qué caso raro, ¿eh? La verdad. Inédito, Sí, sí, sí. francamente, Sí, sí. La verdad que sí. pero lo que no me cabe duda, Dios decir, y eso, es decir, porque se tendieron desde, para mí, obviamente, bueno, está bien, la diferencia por ahí entre ser político y ser un técnico, yo no soy político, yo soy un técnico, yo soy apoderado del partido. Uno entiende la ley electoral, entiende lo que es la Constitución, y muchas veces entiendo que a ver, la situación de un tribunal electoral es garantizar esa libre participación y la expresión genuina, respetar la voluntad genuina de un pueblo que decide. Precisamente yo cuando les planteé al tribunal le dije que era la razón de estar ahí de todos nosotros, precisamente que se hiciera lugar a poder constatar la verdadera voluntad popular. Eh, Digo esto ¿por qué? Porque se tejieron suspicacias respecto a por qué el tribunal, por qué resolvió la apertura. Resolvió por esa sencilla y única razón de respetar la Constitución, respetar los tratados internacionales, y en pos de eso, obviamente, se encuentra después con una situación que fue inmanejable para el propio tribunal cuando se encuentra con la faltante de sobres, es decir, producida la apertura y producida la faltante de sobres, más allá, obviamente, de la postura del resto de los apoderados de las distintas fuerzas políticas, la realidad es que el tribunal ya no podía obviar esa circunstancia o barrerla bajo la alfombra o pretender que se ignorase y pretender, como decían, hacer valer una papeleta que viene afuera, en definitiva, de la urna y que claramente ni siquiera reflejaba lo que había en la urna. Eso quedó muy claro. Claro. Ahora, doctor, me surge una pregunta de último momento que tiene que ver con la faltante de esos sobres. ¿En qué momento del escrutinio, bueno, obviamente cuando finaliza a partir de las 6 de la tarde, se aperturan obviamente las urnas para sacar los sobres de su interior? Digo, eso no está en presencia de todos los fiscales, de los presidentes, inclusive Sí, también tengo entendido y que se bajo supone custodia de cuenta del policial. Tribunal Electoral, incluso que tendrían que, a ver, está bien, hay un veedor electoral que no podemos cargar las tintas del veedor electoral del Tribunal Electoral por la sencilla razón que por ahí se lo ponen al control muchas veces de una escuela o más de una mesa, entonces por ahí no está atento a las circunstancias que puedan producirse. Pero sí, por supuesto, eso está en manos de las autoridades de mesa. Digo porque hoy escuché barbaridades, por ejemplo, el titular del NEPAR diciendo que quizás esta urna se la podría haber llevado el intendente a la casa. Imagínese en una mesa donde hay, y en una escuela donde hay más de 20 apoderados de cada fuerza política, apoderados del Frente de Todos, del Frente Nuestro, del Frente de ellos, del NEPAR, de apoderados del SER, las autoridades de las mesas, autoridades policiales, las autoridades del Tribunal Electoral que están controlando. Imagínese salir alguien con una urna y cambiar algo. Por eso le digo, hay que ser responsable, hay una responsabilidad que yo entiendo es civil, es ciudadana, porque uno no puede afirmar ciertas situaciones absolutamente alocadas, porque muchas veces no es conseguir un resultado como dé lugar, y bueno, si se consiguió de alguna manera tergiversar un número, creer que eso es el respeto a la voluntad popular. El respeto a la voluntad popular, reitero, es ver realmente lo que había dentro de la urna, y los hechos demostraron que está mal esa urna. Consecuencia, el tribunal, reitero, quedó, si se me permite lo burdo de la expresión, entrampado por esa situación y tuvo que resolver en consecuencia. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable y bueno, vamos a esperar la definición, sobre todo la fecha, ¿no? Para la votación de esta urna. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente. Igualmente, muchas gracias.